Listo, ahí está grabando. Y vamos a presentar la pantalla. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Bueno, ¿se ve la pantalla? No. ¿No se ve? A ver, vamos de vuelta. Ahí, Ahora sí. ahora sí, listo. Bueno, no sé si pudieron descargar este apunte. Si no, bueno, no importa, lo descargan después, más adelante. Vamos a arrancar con un problemita que es de la guía de ejercicios. Ahí dice serie 2, pero en realidad, ahora creo que se llama serie 3, no me acuerdo cómo se llama. Que bueno, digamos, es un problema integrador de la ley de Ampère. Ustedes creo que algo vieron, con Norberto vieron los problemas más sencillos, que serían lo de el hilo, el campo magnético en un hilo. ¿Ese lo vieron? Campo magnético en un hilo o en un cable. Si vieron ese, Sí, sí. buenísimo, porque este problema, digamos, se basa en ese ejercicio. Qué sé yo, la espira redonda, la espira cuadrada, la espira no sé qué. Que son los ejercicios básicos, digamos, ¿no? Bueno, este sería como un ejercicio más complicado, que dice una corriente y fluye longitudinalmente por una lámina conductora delgada, o sea, una chapa, ¿sí? De sección despreciable y muy larga, cuyo ancho es W, como se ilustra en la figura. Vamos en la figura. Ahí está la figura vista de frente, ¿no? La chapa estaría como entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla, como quieran verlo. La corriente fluye en el sentido de la Z menos, Z menos. Ahí está. Fíjense la crucecita roja, ese sería el sentido de la corriente, cómo estaría circulando la corriente, hacia el interior del papel, bueno, pantalla en este caso, ¿no? Considerando una terna derecha X, Y, Z, que eso serían coordenadas cartesianas, la corriente se distribuye homogéneamente a lo ancho de la lámina, ¿sí? A lo ancho, no es que está solamente localizada acá, sino que está distribuida a lo ancho de toda esta lámina. Lo que tenemos que calcular es el vector de inducción magnética, el vector B, ¿sí? Sería en el punto P1 y en el punto P2. ¿Sí? Ahí están ubicados, el punto P1 está ubicado acá. Dice W, que es el ancho de la champa, más una distancia de 1, y bueno, 0 en el resto de los cuadrantes, ¿no? Entonces, X igual a W más de 1. Y el punto P2, que se encuentra acá, en el centro, digamos, ¿no? Centro de la chapa, W sobre 2, y a una altura de D sobre 2 en el eje Y. Es el punto P2. Bien, entonces vamos a repasar un poquito la ley de Ampère, por si no la recuerdan bien. ¿Sí? Sirve para determinar el campo magnético generado por una corriente eléctrica en cualquier punto del espacio, para obtener la distribución del campo, por ejemplo, en un hilo, ¿sí? Si el hilo es infinitamente, o sea, un hilo vamos a decir que no tiene sección despreciable, digamos, ¿no? A eso lo podemos utilizar como un diferencial de línea, como un diferencial, porque tiene una sección despreciable. Entonces, vamos a ver que después esa sección despreciable vamos a colocarla para utilizar y aportar al campo total de lo que queremos calcular, ¿sí? Bueno,
hilo, que tiene una sección despreciable, vamos a utilizar, sí o sí, vamos a tener que utilizar para calcular el campo magnético o campo de inducción, cualquiera de los dos, la ley de Ampère me sirve para cualquiera de los dos. ¿Sí? El hilo generalmente tiene una geometría cilíndrica, por lo tanto utilizaremos coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Y esto sería la ley de Ampère restringida, digamos, ¿no? La ley de Ampère solo para corrientes de conducción. Después van a ver que Maxwell vio que en esta ley de Ampère había una inconsistencia matemática, ¿sí? Y esa inconsistencia matemática permite que haya un término adicional en la ley de Ampère, que bueno, eso lo van a ver en el capítulo siguiente de ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces vamos a suponer que la corriente circula en este sentido, ¿sí? Hacia arriba. Utilizamos, porque acá, digamos, Ampère me dice que la integral del campo B, ¿sí? Producto escalar diferencial de línea, tiene que ser igual a, bueno, la permeabilidad magnética del medio, en este caso mu0 porque el medio es aire, ¿sí? Pero si fuera otro medio sería mu, por la corriente que circula. ¿Sí? La corriente donde tiene que circular dentro de una curva cerrada, que es la curva de Ampère, ¿sí? Lo que se dice la curva de Ampère. Bueno, la curva que vamos a tomar es esta que dibujamos acá, con un radio R. ¿Sí? La curva es concéntrica al cilindro o al conductor. Bien, vamos a decir que el diferencial de línea, a lo largo de esa curva, el diferencial de línea, recuerden que tiene que estar a lo largo de esta curva que toman ahí, ¿sí? Es este, diferencial de línea de esa curva. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, ahí tenemos que el diferencial de línea, ¿sí? En coordenadas cilíndricas, siempre en coordenadas cilíndricas, es un arco de un ángulo que mide diferencial de phi. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el diferencial de línea es el arco cuyo radio es R y ángulo es diferencial de phi. Y tiene versor phi, ¿por qué? Porque apunta, bueno, puede ser versor menos phi si quieren, ¿sí? Pero apunta siempre en la coordenada phi, en la coordenada del ángulo. Bueno, entonces si yo saco el producto escalar, ¿sí? Acá tengo ya uno de los vectores, que es diferencial L, lo tengo definido acá. Y el otro no lo conozco, que es B. Bueno, entonces el que no conozco es el que tengo que despejar. Obviamente los límites de integración entre 0 y 2pi porque la curva es cerrada, ¿sí? Está toda la vuelta, 0 y 2pi. Bueno, si yo comienzo a operar un poco, paso el R, lo paso dividiendo, ¿sí? Después paso el... Recuerden que un versor, ¿sí? No puede pasarse dividiendo, sino que tiene que pasar, bueno, teoría de matemática, pero no puede, o sea, pasa igual que como está, pasa del otro lado, digamos, ¿sí? Así que versor phi del otro lado. Y acá lo que hice fue integramos diferencial phi entre 0 y 2pi, o sea, me queda phi entre 0 y 2pi. Y bueno, eso es directamente 2pi. 2pi acá, bueno, lo paso dividiendo, y me queda que el campo de inducción magnética para una corriente circulando por un conductor cilíndrico es igual a B, perdón, el campo de inducción B es igual a mu0i sobre 2πr, esto lo vieron en la teoría seguramente. Phi versor, ¿sí? Phi versor porque el campo, fíjense, va a apuntar, siempre va a seguir la curva, digamos. Acá va a apuntar acá, pero cuando, bueno, acá lo van a ver mejor. Ven cómo el campo va apuntando siempre en dirección phi versor a medida que yo me muevo, ¿sí? A lo largo de esa curva. ¿Sí? Acá va a apuntar a la derecha del conductor, va a apuntar hacia dentro de la pantalla, a la izquierda del conductor va a apuntar hacia afuera.
acá adelante el conductor va a apuntar hacia la derecha, y detrás del conductor que no se ve va a apuntar hacia la izquierda. ¿Sí? Esa es dirección, por eso tiene la dirección phi. Este vector de inducción magnética es proporcional a la corriente, como vemos acá, inversamente proporcional al radio, o sea, directamente proporcional a la corriente, inversamente proporcional al radio, y directamente proporcional al mu cero. Recuerden que para nuestro caso, por ejemplo, el mu cero es constante, ¿sí? Es una constante, casi siempre va a ser una constante, pero puede no ser una constante, ¿sí? Porque esto varía con las condiciones del medio. Por ejemplo, con la humedad esto puede cambiar, ¿sí? Con la humedad, con la temperatura, bueno, la cantidad de suciedad, partículas en el ambiente, lo que sea, impurezas, esto puede cambiar a medida que yo me voy moviendo, ¿sí? En distintos lugares del medio. Bueno, por ahora vamos a dejarlo como constante, pero recuerden que puede cambiar, ¿sí? Bueno, a ver, díganme si recuerdan. ¿En qué unidades se mide el vector de inducción magnética o el campo de inducción magnética? ¿Cuáles son las unidades? Tesla. Escucho, ¿eh? Había dicho Tesla. Tesla, puede ser Tesla, sí, ¿qué más? Weber sobre metro. ¿Cómo? Weber sobre metro. Weber sobre metro cuadrado. Weber sobre metro cuadrado. ¿Qué más? Hay una más que es conocida. Gauss. Gauss. ¿Cómo? Gauss. Gauss, bien. Esperen que voy a subir el volumen porque no nos escucho. Bueno, Tesla, Gauss y Weber sobre metro cuadrado. Esperen que vamos a subir un poquito el volumen. Hasta el máximo. A ver si puedo. A ver si aquí está el máximo. Sí. Bien, entonces, dijimos Weber. Ahí está. Y después tenemos también el vector campo magnético, ¿sí? Que la ventaja que tenemos con el vector campo magnético es que, digamos, no tenemos la permeabilidad del medio, ¿sí? Es independiente de la permeabilidad del medio. Tenemos que es directamente proporcional a la corriente, inversamente proporcional al radio, y, digamos, si hay un cambio en las condiciones del medio, el campo magnético se mantiene igual, ¿sí? Es algo así como campo eléctrico y campo de inducción eléctrica, ¿se acuerdan? Bueno, algo parecido. Entonces, si ustedes ven que hay un cambio de medio, o quieren calcular el campo magnético y justo cambia la permeabilidad magnética en el medio, bueno, ahí utilizamos H para no complicarnos la existencia. ¿Qué unidades tiene H? Amper sobre metro. Per sobre metro, ¿y cuál otra? Orsted. Sí, lo vieron recién, ¿no? Oersted y Ampere sobre metro. Estas son las unidades en las que nosotros solemos utilizar, por ejemplo, Ampere sobre metro. Y acá en B, inducción, Tesla y Weber sobre metro cuadrado la conversión es 1 a 1, ¿sí? O sea, es lo mismo. Decir Tesla o decir Weber sobre metro cuadrado es lo mismo. Ya Gauss hay que convertir, ¿sí? 10 a la 5, más o menos. Entonces, acá utilizamos Tesla o Weber sobre metro cuadrado, y acá utilizamos Ampere sobre metro cuadrado, que son las unidades del sistema de medición internacional. Bueno, este es el valor de la permeabilidad magnética en el vacío, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Bueno, unidades de esto puede ser Tesla metro sobre ampere o Henry sobre metro. Y para, como les dije,
para medios no homogéneos, o sea que tienen diferentes condiciones de humedad, de temperatura, de contaminación de partículas, la permeabilidad es función de la posición, ¿sí? Pero bueno, nosotros por ahora vamos a utilizarla como constante. Bueno, esto es lo que decíamos, para un conductor único, este sería el campo B, el campo de inducción, cuando circula una corriente en este sentido, en el sentido que indica la flecha. Si coloco un conductor, por ejemplo, al lado del otro, ¿qué voy a obtener acá? ¿Qué pasa con el campo? Vamos a suponer que las corrientes son exactamente iguales. ¿Se cancelan en la mitad? ¿Cómo? ¿Se cancela entre los cables? Claro, va a haber una cancelación, depende, digamos, depende cuán alejado esté el conductor. Algunas líneas, por ejemplo, estas líneas van para abajo y estas van para arriba, se van a cancelar, ¿sí? O sea, solo en la mitad justo. O sea, si te acercas más a uno, ya Claro, no. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque cerca del conductor es más intenso, entonces, como esto es inversamente proporcional al radio, a medida que me alejo del conductor, el campo va a ir disminuyendo, lo mismo pasa de este lado. En la mitad va a ser el mismo campo para uno que para otro, ahí se va a cancelar, ahí va a ser cero, pero a medida que me voy acercando a los conductores, va a ser, la cancelación va a ser menor. ¿Sí? Bien. Lo mismo si coloco otro lado y así. Pero si esos conductores lo coloco lo suficientemente cerca, uno al ladito del otro, cosa que que no haya distancia entre ellos, ¿sí? Ahí sí, digamos, ¿qué va a pasar? Uno al ladito del otro. ¿Se potencian los campos entre sí? Se potencian, por ejemplo, vamos a suponer que estos campos siguen estando. Los pongo uno al lado del otro. Y ahí sí, como que se va a cancelar todo lo que se cruce, digamos, ¿no? Por así decirlo. Lo de este lado va para abajo y lo de este lado para arriba, todo lo que está en el medio de los dos se cancela. Y acá lo mismo. Porque pues, están tan cerca que en la distancia, el radio, la distancia que me alejo de un conductor y la distancia que me alejo del otro es la misma. Entonces ahí sí se cancela. Esto que está acá sería, ¿no? Entonces lo que pasa acá es que, como decían por ahí, lo que están, digamos, en el medio de un conductor y otro se cancela, pero lo que no está en medio de un conductor y otro se potencia, ¿sí? Es como que hay una suma vectorial. Como esto es un vector, tenemos sumas vectoriales. Por ejemplo, lo que aporta el primero a este punto, lo que apunta el segundo a este punto, lo que apunta el tercero a este punto y así. Cada uno aporta un poquitito, obviamente el que más aporta es el que más cerca está, ¿no? Pero cada uno, dependiendo del radio, lo que sería la distancia entre el conductor y el punto, cada uno aporta su, su cuota de B, de campo B, al B total, digamos. Lo mismo si me pongo en cualquier otro punto, ¿no? Si me pongo en el centro, obviamente va a haber una cancelación total. Bueno, como les decía, en cualquier punto, arriba, abajo, en donde sea. Pero el sentido sí va a ser este, porque fíjense que acá, arriba, hacia dónde va el campo. Si yo me posiciono acá, ¿sí? Va para allá, apunta, digamos, en dirección phi, recuerden. Bueno, vamos a suponer que la chapa que me indicaba el ejercicio está formada por infinitos conductores y el diámetro de ese conductor es un diferencial de L, lo que yo les decía, diferencial de línea. Bueno, eso es lo que pasa. Acá esto sería hacia dónde apunta el campo en cada uno de los extremos del conductor, de la chapa conductor. Bueno, entonces el punto P1 y P2 tendría, por ejemplo, el P2, la dirección, digamos, bueno, no está dibujado, pero la dirección que vieron antes y el P1 también. Y entonces, como les digo, cada conductor tiene un diámetro que lo podemos llamar diferencial L, ¿sí? Diferencial de línea es cada conductor. Y como la corriente
circula distribuida en toda la placa, uniformemente, ¿no? Puedo decir que en cada uno de estos conductores circula una corriente diferencial de I, ¿sí? Un diferencial de corriente. Ahí estamos, por cada uno de los conductores, ¿sí? Hago una distribución homogénea. Entonces, cada conductor contribuye, digamos, hacia el punto, por ejemplo, P2, con ese diferencial de corriente y con un diferencial de campo, diferencial B. Este conductor que tengo acá, a esta distancia, que sería el R, el radio que dice la ley de Gauss, la ley de Ampère, perdón. ¿Sí? Y si uno utiliza la regla de la mano derecha para saber hacia dónde va el campo, me va a dar que si la corriente está entrando en la pantalla, que sería el pulgar de mi mano derecha, tengo los otros dedos, me indican la dirección del campo. La dirección del campo es hacia allá. Esto sería lo que aporta un solo conductor. Vamos a ver lo que aporta, por ejemplo, un conductor en el otro extremo, también con un diferencial de corriente. ¿Sí? La corriente, el diferencial es uno exactamente igual al otro porque dijimos que la distribución es homogénea. Por lo tanto, si la distancia es igual, la distancia, el radio, digamos, de separación entre el conductor y el punto, digamos, los diferenciales de campo van a ser iguales también. Y acá sí hago la suma vectorial que les había dicho, son dos vectores, una suma vectorial. Bueno, la suma vectorial, recuerden que se realiza de esta forma, o geométricamente se realiza de esta forma. Y el total es un campo B, un campo de inducción B, que apunta hacia la derecha. Bueno, esto lo hice solamente con dos conductores, lo mismo tengo que hacer con todos. Bueno, si lo hago geométricamente voy a tardar 1000 años, lo voy a hacer matemáticamente, ¿sí? Para hacerlo matemáticamente lo que tengo que hacer es cuánto me aporta uno de los conductores al campo total. Entonces uno de los conductores me aporta un campo que es igual al diferencial de B, el diferencial de campo de inducción, digamos, generado por un diferencial de corriente. Todo lo demás igual. Y el versor, bueno, no puedo decir ni que es phi versor, ni que es I versor, ni que es J versor, nada, porque, bueno, fíjense, lo que aporta uno, por ejemplo, el diferencial B, en este caso tiene esta dirección y en este caso tiene esta dirección. Tienen diferentes direcciones en función de qué conductor elijo. Entonces, por eso tengo que poner un versor genérico que es, lo llamo A sub B. No importa, no importa. Ahí está, ¿ven? Esto sería diferencial de B. Ah, bueno, lo que hacemos acá es correr la placa, que el centro de la placa coincida con el origen de coordenadas, para que sea un poco más fácil el cálculo. ¿Sí? Porque si no, nos vamos a volver locos. Va a ser más difícil, algunas cuentas van a ser más difíciles, y bueno, la idea no es que sea algo engorroso, sino que sea algo fácil de entender. Entonces, y el resultado es exactamente el mismo. Entonces, yo posiciono la placa en este lugar, y como la placa tiene un ancho W, un extremo de la placa va a estar ubicado en menos W sobre 2, y el otro extremo va a estar ubicado en W sobre 2. A la distancia entre algún conductor y el punto P2 la llamo R. Esta distancia la llamo R, que es lo que dice la ley de Ampère acá. Esta R. Bueno, entonces, si yo quiero calcular esa R, esa distancia R, en función de las coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Tengo que hacer lo siguiente. Digamos, este punto, que es el punto de la distancia o el vector, vamos a decir que apunta desde el origen de coordenadas hacia el conductor, lo llamo R' vector. Este prima, no sé si
se dieron cuenta en los ejercicios qué significa cuando yo le pongo a un vector, le pongo esta prima que está acá. Si no lo saben, no variable. importa, ¿eh? Porque Que es creo que en variable. el La ejercicio fuente. vimos en... La fuente de la carga. Sería O sea, claro, en este le pones caso, no primada al punto de evaluación y primado a la fuente de carga. sí, de campo. fuente de campo, fuente de campo. La fuente de campo en este caso es la corriente, ¿sí? En el caso de la electrostática, la fuente de campo es la carga, por eso voy a decir lo de la carga. Bueno, cuando tiene una prima es que significa que es un vector que apunta hacia la fuente del campo. La fuente del campo en este caso es la corriente. Y fíjense que este vector, que es R, no apunta hacia el campo, no hacia la fuente del campo, apunta hacia el lugar donde quiero calcular el campo. Uno apunta hacia la fuente del campo y otro apunta hacia el lugar donde quiero calcular el campo producido por esta fuente. ¿Se entendió? Por lo tanto, la R minúscula, la calculo como la resta geométrica entre esos dos vectores. Esto van a ver que ahora la complico, pero después va a salir bien. ¿Sí? Esta R, entonces, esta distancia R, es la resta geométrica entre estos dos vectores. Acá está. Sería R menos R', ¿no? Claro, R vector menos R' vector. Esto es R, el vector R minúscula. Si yo quiero solamente la distancia, sin vector, sin nada, es el módulo de ese vector, que sería el módulo de esta resta. O sea, con eso obtengo la distancia el número. El número es el escalar, digamos, en metros, en centímetros, en milímetros, en lo que quiera. Bueno. El enunciado me dice que este punto, el punto P2, está ubicado a una distancia D sub 2, ¿sí? En el eje Y. ¿Sí? Bueno, entonces R va a ser, bueno, D sub 2, ¿no? Va a ser la distancia, el módulo de R va a ser D sub 2. Y a esta distancia, este punto, como este punto va a ir variando, porque depende qué conductor elijo, si elijo este va a ser uno, si elijo este va a ser otro, si elijo este va a ser otro, este R va a ir variando, este no, este va a estar fijo, porque yo quiero calcular siempre ahí en la distancia T sub 2, ¿no? En el punto P2. Pero yo quiero ir evaluando los diferentes qué me aporta cada uno de los diferentes conductores. Entonces, como este vector va a ir variando, no le puedo asignar una distancia fija, entonces le asigno la distancia X. ¿Sí? Va acá, después va acá, después va acá. O sea, según donde me posiciono en el eje X, voy a tener la distancia al vector R'. Entonces le pongo directamente X. ¿Sí? Entonces el módulo, acá hago directamente Pitágoras, ¿no? De sub 2 al cuadrado, más X cuadrado, raíz cuadrada, esto es igual a la distancia R. Bueno, dirección y sentido del vector D sub B, perdón, D diferencial de B. Obviamente en el punto de interés, ¿sí? No me interesa otro punto, me interesa el punto P2. ¿Cómo calculo? ¿Cómo lo calculo? Bueno, tengo que, fíjense que esto forma un ángulo phi, acá le pusimos este nombre phi, puede ser alfa, beta, el nombre que sea. Le pusimos phi porque se me ocurrió poner phi. Pero es un ángulo phi con respecto sería al eje X, vamos a decirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, si yo descompongo el vector B en sus componentes, en este caso, componente en Y y componente en X. La componente X, que es Y versor, por el módulo de este vector, por el coseno del tita que está acá.
y versor por el módulo del vector por coseno de tita. Acá lo que hago es simplemente descomponer en componente y x y componente en y. Digamos. Y la componente y es j versor, ¿sí? Por el módulo de este vector por el seno de tita. Perdón. Esto sería descomponemos el vector este que está acá en sus dos componentes. Bueno, acá saco factor común, módulo del diferencial de b y me queda eso. Entonces, decimos que el versor hacia donde apunta diferencial b es esto que está acá. Como acá tengo un módulo y un versor, bueno, el módulo es lo que vamos a calcular y el versor es este que está acá. Y versor, coseno de tita, más j versor, seno de tita. Eso sería el AB genérico. Esto va a ir cambiando, porque fíjense, a medida que yo me vaya moviendo en el eje X, este ángulo va a ir cambiando, porque va a apuntar para acá, después va a apuntar para acá, ¿sí? Y después va a apuntar para el otro lado. Entonces, esto va a ir cambiando. O sea, el tita va a ser función de X. Bueno, reescribimos la ley de Ampère, reemplazando R por lo que habíamos calculado. Y el versor A sub B por lo que habíamos calculado también. Entonces, como les digo, bueno, como tita va a depender de la posición en X, el seno de tita es igual a, bueno, tengo que volver para atrás, pero si recuerdan, el seno de tita es igual a opuesto sobre hipotenusa, la hipotenusa que era R, valía esto, y el opuesto vale X. Lo mismo para el coseno, adyacente sobre hipotenusa. Bueno, entonces, fíjense si reemplazo el seno por lo que está acá y el coseno por lo que está acá, bueno, me queda algo bastante más sencillo de lo que había, ¿sí? Porque esto, digamos, sale como factor común. La raíz que está abajo se multiplica con esta raíz que es igual y vuela la raíz. Bueno, ¿cómo calculo la D sub I? Perdón, la diferencial I, la diferencial de corriente. Bueno, si se distribuye uniformemente a lo largo de toda la placa, directamente la corriente total dividido el ancho de la placa por un diferencial X. El diferencial X es cada uno de el diámetro de cada uno de los conductores. Ese es el diferencial X. Bueno, esto sería lo que vale cada diferencial de corriente. Bueno, entonces reemplazamos ese diferencial de corriente por, digamos, en la ley de Ampère. La ley de Ampère que escribimos. Es decir, bueno, directamente es esto que está acá. Acá lo que hicimos es, hicimos distributiva con el denominador que está acá. Ahora van a ver por qué. Y vamos directamente ahí, ya podemos integrar digamos, integramos la ley esa que escribimos, ley de Ampère, a lo ancho de toda la placa. Digamos, los límites de integración serían menos W sobre 2, que es un extremo de la placa, y más W sobre 2, que es el otro extremo de la placa. Y ahí tenemos la integral para poder calcular B. Sí, recuerden que acá, vamos, lo que hacemos acá simplemente en esta ecuación, integramos de un lado, integramos del otro. Acá la integral del diferencial de B va a ser B, y del otro lado tengo que integrar. Bien. Va a tener dos componentes. Componente, o sea, este vector B, vector de inducción magnética, va a tener componente I y componente J. Bueno, entonces hay que integrar las dos. La componente I, el resultado de la integral es el arco tangente de X sobre D sub 2 entre menos W sobre D2 y W sobre 2, y lo otro es un medio del logaritmo de D sub 2 menos X entre menos W sobre 2 y W2. El resultado de todo esto, ¿sí? Aplicando límites, me da esto que está acá. Y fíjense que
acá me queda, digamos, un arco tangente de W sobre 2 sobre D, por D sub 2 en la componente I versor. Y en la componente J versor, 0. O sea que no tengo componente J versor. O sea, lo que yo supuse en un principio estaba bien. ¿Sí? Que recuerden que habíamos supuesto que en el punto P2 el vector apuntaba hacia la derecha. O sea, I versor. Hacia la derecha es I versor. Y bueno, esto sería el valor del campo de inducción en el punto P2. ¿Sí? Si yo tuviera los valores de corriente, de ancho de placa y del D sub 2, si los tuviera los valores numéricos, hago la cuentita y ya calculo directamente el campo. Y, como dijimos, va a ser I versor. Bueno, vamos al punto P1. Acá todo me indica, como acá, digamos, estoy en este punto que es, digamos, perpendicular a todos los conductores, ¿sí? Todos van a apuntar a el aporte de cada uno de los diferentes conductores va a ser siempre en el mismo sentido, o sea, va a ser más fácil que el punto P2. Por lo tanto, acá no pongo un versor genérico, sino pongo el versor que ya conozco, digamos. Va a ser siempre igual, que es menos J versor. El resto tengo que hacer lo mismo que había hecho para el punto P2. Bueno, otra vez el R' y el R no prima, digamos, el R' que apuntaba hacia la fuente de campo y el R común que apunta hacia el punto donde quiero calcular el campo ocasionado por dicha fuente. Y esta es la distancia R minúscula, la que indica la ley de Ampère. R minúscula, la diferencia entre estos dos siempre es la que indica la ley de Ampère. A esta distancia, obviamente, W más de 1. Ahí está. Entonces, vamos a decir que esta distancia es fija, W más de 1, la distancia del punto P1, y la distancia que voy cambiando es la distancia a la cual está cada uno de los diferentes conductores, que esa distancia va a ser el punto X en ese momento. Ahí está. Entonces el radio R minúscula vale W más de 1 menos X. Diferencial de corriente exactamente igual que antes. Entonces la ley de Ampère la reescribimos de esta forma. Reemplazamos diferencial de corriente, reemplazamos R minúscula. Y acá la integral es más fácil que antes. ¿Sí? Acá hacemos la integral para calcular el aporte de todos los conductores. ¿Sí? Ya la puedo hacer de 0 a W, no hace falta correrla, porque esto es mucho más sencillo. Me queda que resolviendo la integral es el logaritmo de W más de 1 menos X. Aplicando los límites, me queda esto. Y esto es entonces el campo en el punto P1, mucho más fácil. Y con dirección menos J versor, que sería apuntando hacia abajo. A ver si lo tengo, no lo tengo dibujado, pero es tal cual lo habíamos supuesto al principio. Vamos al principio. ¿Dónde está? Acá. Fíjense. Acá supusimos que arriba de la placa iba hacia la derecha, o sea, I versor. Y al costado habíamos supuesto que iba hacia abajo, menos J versor. ¿Sí? Eso lo supusimos desde un principio, y bueno, finalmente, fíjense acá, finalmente dio como nosotros habíamos supuesto, matemáticamente. ¿Dónde está? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Me faltó copiar la del punto 2. La del La 2, expresión. ¿qué querés? ¿El resultado? Sí. Adentro del logaritmo, sí. Lo que hay dentro del logaritmo. A ver. Esto. No, digamos, el resultado es un arco tangente en el punto P2, ¿no? 2 por arco tangente. Igualmente esto lo tenés en el... Sí, pero para no tener que... Está bien, Para está ya bien. que esté completo. No hay problema.
Yo ya copié, si ¿Listo? quieren. Bueno. Listo, si no hay ninguna duda, pasamos a otro ejercicio. Ah, no, este sería el problema número 15, que me dice calcular la inductancia por unidad de longitud. ¿Sí? Esto es, ¿recuerdan lo que es la inductancia? Bueno, ahora lo van a ver. O sea, la inductancia es una cosa y la inductancia por unidad de longitud es la inductancia específica. ¿Sí? Esto se utiliza mucho en líneas de transmisión. Inductancia por unidad de longitud, ¿sí? Porque es fija, es un valor fijo en línea de transmisión. En este caso, para una línea justamente bifilar, que es una línea de bifilar, son dos conductores, ¿sí? En este caso tienen radio A y separados entre ellos por una distancia D. Esto es una línea bifilar. Generalmente en el centro hay algo para que esta distancia se mantenga constante, la distancia D de separación. Están unidos por un dieléctrico, digamos, ¿no? Esto se utilizaba hace muchísimos, pero muchísimos años, ustedes no habían nacido, para conectar la televisión analógica, la tele de tubo vieja, a la antena del, analógica también, ¿no? La antena de los canales, los viejos canales de televisión. Se utilizaba esto. Después esto fue reemplazado por el coaxil, pero en sus inicios se utilizaba esto. Bueno, vamos a considerar despreciable la inductancia aportada por cada uno de los conductores, o sea, vamos a ver el campo que genera la corriente que circula por esos conductores y cuánto vale la inductancia, ¿sí? Por unidad de longitud. Esto es el valor, esto es la inductancia. La inductancia se calcula como el flujo magnético, o el flujo de inducción magnética, ¿sí? Dividido por la corriente circulante, la corriente que provoca ese flujo, vamos a decirlo, ¿no? La corriente que produce el campo que provoca ese flujo. Este cociente es un valor constante, ¿sí? Este cociente es un valor constante al que llamamos L o inductancia. ¿Sí? Bueno. Entonces, el flujo que va a provocar la corriente que circula por estos conductores va a ser el que necesito saber para calcular, o sea, la inductancia. Entonces, el flujo, ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? Con una integral de flujo, obviamente. ¿Sí? Flujo magnético es la integral en una superficie cerrada, ¿sí? del campo de inducción por el diferencial de superficie a lo largo de esa superficie cerrada. ¿Sí? Sería el flujo magnético, o el flujo de inducción magnética. Bien, entonces, ¿qué no conocemos acá? ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos nada. Bueno, vamos a tener que suponer... Corrientes. ¿Cómo? Corrientes. La corriente deberíamos conocerla, sí. Sí, es verdad. ¿Están yendo hacia abajo? ¿Cómo? Ahora A ver vamos si están a... yendo. Y en un conductor tiene que ir hacia arriba y en el otro conductor tiene que ir hacia abajo, porque si no, digamos, estos serían los dos extremos de una carga, digamos. El conductor se coloca, digamos, una carga la voy a conectar en los dos extremos de un conductor y la fuente corriente o la fuente de tensión la voy a conectar en el otro extremo. Entonces tengo que hallar el valor del campo, B en este caso, ¿no? Campo de inducción. ¿Qué diferencial de superficie tomo? ¿En dónde tomo el diferencial de superficie? ¿Y en dónde tomo la superficie para calcular el flujo? ¿En dónde lo tomo eso? Bueno, eso es lo que tengo que decir. El valor de la corriente tampoco lo conozco. Bueno. Bien, seguimos. Bueno, ¿cómo calculo el campo de inducción? ¿O qué ley planteo?
para calcularlo, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿eh? Estoy esperando respuesta. Ampere. Sí, Sí, puede ser superposición. Ampere, o puede ser también, ¿qué otra ley puedo utilizar? La de Biot-Savart. O la de Biot-Savart, sí, exactamente. Bien. La ley de Ampere, que ya la utilizamos antes, este es lo que plantea Ampere. Esta es la ley de Ampere restringida, recuerden que a esta ley le falta un término que lo van a conocer la semana que viene, calculo, cuando empiece el capítulo de ecuaciones de Maxwell. O la ley de Biot-Savart, ¿sí? Que es esta que está acá. Es una ley, un producto vectorial. Una es un producto escalar, la otra es un producto vectorial. Bueno, vamos a probar a ver con la ley de Ampere, o sea, por tener una geometría bastante sencilla. La ley de Biot-Savart me sirve para geometrías más complicadas, ¿sí? Esto, como tiene una geometría relativamente sencilla, vamos a utilizar la ley de Ampere. Vamos a colocar las coordenadas cilíndricas, perdón, las coordenadas, el eje de coordenadas en el centro de uno de los dos conductores, ¿sí? No podemos Es mucho colocar. más chico que L, ¿no? Para que se pueda usar ¿Cómo? la única condición para usar ampere es que D sea muy chico en comparación de L, ¿no? Tomarlo como infinito L en comparación. Que B sea muy chico en comparación de L. Digo que D, D. que sea muy largo en comparación a la distancia entre los conductores. Ah, esta D. Sí, No, no, no hace falta. no hace falta, no, no. No, se usa más que nada, digamos, cuando, por ejemplo, vamos a suponer que esta L, esta distancia L, es infinitamente larga, no infinita, pero es muy, 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 muy larga, muy larga. Entonces, en los extremos, nunca llegue, como que no me importa lo que pasa en los extremos. Si esto fuera algo cortito, y bueno, ahí sí, ahí los extremos ya empiezan a molestar, y ahí sí Invariante en Z. idiotizar, ¿sí? Sería invariante en Z. Claro, exactamente. Bueno, la corriente, bueno, dijimos que el centro, digamos, el origen de coordenadas, vamos a colocar el eje Z en coincidencia con el eje de uno de los conductores, de uno de los cilindros conductores. Vamos a suponer que en el conductor de la izquierda la corriente va hacia arriba y en el conductor de la derecha la corriente va hacia abajo, digamos. Recuerden que hay conectada entre los dos, no está dibujada por razones de sencillez, pero acá hay conectada entre ambos conductores una carga y en el otro extremo la fuente de corriente o de tensión. Bueno, la ley de Ampere, ¿sí? Recuerden que tengo que tomar una curva cerrada, a lo largo de la cual voy a calcular el campo de inducción, ¿sí? El diferencial de línea lo habíamos ya determinado antes. A lo largo de esa curva era R diferencial phi, phi versor. Ese es el diferencial de línea. Bueno, esto es lo que hicimos antes. ¿Sí? Solo para el conductor de la derecha, ¿sí? Perdón, de la izquierda, si tomo solo me olvido del de la derecha, tomo solo el de la izquierda, el campo de inducción vale lo que vale para cualquier conductor cilíndrico. Mu o mu cero, vamos a suponer que hay aire en el medio, ¿sí? Porque el enunciado no me dice que hay un dieléctrico, me dice que no me indica nada. Cuando no me dicen nada, yo supongo que hay aire. Si me dijeran, hay un plástico con un mu r de tanto, y bueno, acá tengo que poner el mu del plástico. Bien, eso es para un solo conductor. ¿Sí? Bueno, recuerden que sigue el campo, tiene phi versor, o sea que va, digamos, es tangencial a la curva de Ampere. Bueno, el flujo del campo, vamos a hacerlo para un solo conductor. El flujo de B, del campo B que calculamos recién, ¿cuánto vale el flujo? ¿El flujo en dónde? ¿En qué superficie? A ver, ¿qué superficie? Porque el flujo tiene que La que ser está entre los conductores.
O sea, el plano i igual 0. Plano i igual 0. Sería Perdón, acá, x igual 0. x igual 0. O sea, el plano que se forma entre O z sea, y. entre 0, o sea, i igual 0 infinito y z igual 0 infinito. Sí, el que es paralelo a la pantalla y pasa por el origen. Sí, 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 por eso. Heredad, vamos a hacerlo así. Eh, bueno, la corriente, esto ya estamos. Sí, está bien, pero vamos a hacer que sea la superficie, o sea, el plano, un plano en x igual 0, z, z entre menos e infinito, pero en i vamos a hacer que vaya de un conductor hacia otro, ¿sí? Es un plano que está entre 0 o entre, bueno, entre a y d menos D a, menos A. digamos. Ahora lo vamos a dibujar. Y z sí, z de infinito a menos infinito. Ahí está, bueno, este sería el plano, ¿no? Por lo tanto, el diferencial de superficie de ese plano es, para coordenadas, estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, así que lo tenemos que hacer en coordenadas cilíndricas. Este es el diferencial de superficie. Entonces, este es el diferencial R. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta R que está acá, digamos, la R es la distancia desde el origen hacia donde se me cante, ¿no? Hacia el infinito. Bueno, esto es diferencial R. ¿Y el otro diferencial cuál es? Para coordenadas cilíndricas. De Z. De Z, bien. Si estuviera en coordenadas cartesianas diría diferencial X, perdón, diferencial Y, diferencial Z. Pero estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, así que salvo que me pase el B que calculé, lo pase a coordenadas cartesianas y quiera trabajar en cartesianas. Pero como el B que yo había calculado estaba en coordenadas cilíndricas, y bueno, tengo que trabajar en cilíndricas. O como les digo, pasar todo cartesiana y trabajo en cartesiana. No hay problema. Bueno, y el diferencial es diferencial phi, porque apunta, fíjense, va a apuntar también al tangencial, digamos, a la curva de Ampère en este punto, en el punto de donde está el plano. ¿Cuáles son los límites de integración? A ver. Vamos a suponer que tiene un largo L. Entre A y D menos A, habíamos dicho, para lo que es R. Entre A y D menos A, bien, y Y en Z entre menos L sobre 2 y L sobre claro, 2. o 0 y L, No o sé si menos está L sobre centrado o L. 0 y L. Y después a este L lo igualamos a infinito y listo, nos sacamos un problema de eso. Sí, porque eso no varía. En realidad la sacás afuera. Exacto, bueno. Entonces está bien, menos L sobre 2 y L sobre 2 y A y D menos A. Bien. Bien, entonces agarro el campo de inducción que había calculado antes, lo coloco acá, y esto le hago el producto escalar con diferencial de superficie que dedujimos. Y bueno, y ponemos los límites de integración. En Z menos L sobre 2 y L sobre 2, y en R, fíjense que como había una R, el campo, digamos, estaba dividiendo por R, lo tengo que poner dentro de la integral que corresponde a R. Bueno, el resultado de la integral, este es directamente Z, y esta, ¿qué era? Diferencial R sobre R. ¿Cómo es la integral de diferencial R sobre R? Logaritmo. Logaritmo de R, bien. Bueno, acá directamente ya apliqué los límites de integración. Acá me quedó L, y acá me quedó D menos A sobre A. Logaritmo de D menos A sobre A. Tengo una consulta. ¿Cómo? De igual manera, si multiplicamos por el área haciendo L por ¿cómo se llama? La distancia entre o sea, base por altura, tendría que dar lo mismo, ¿no? Claro, pero no te va a quedar un logaritmo acá. Claro. Por eso estaba pensando, es igual.
Y no es igual, justamente por eso. Si Listo. multiplicás B por la superficie, por esta superficie, directa, así, de forma directa, y no, te va a quedar L por A menos D menos, sí, A menos D menos A, digamos, ¿no? Y va a quedar algo diferente, ¿sí? No va a quedar un logaritmo acá. Por eso hay que resolverlo de esta forma. Eso sabes por qué es, ¿no? Porque el campo, este campo B, es inversamente proporcional a R, entonces va disminuyendo con R. Entonces por eso te queda... Ah, perfecto. Listo. ¿Eh? Ahí entendí la diferencia. Listo. ¿Cómo? Disculpa. Sí, que ahí que me faltaba entender por qué era. Ahí quedó, lo entendí yo. Para que voy a poner el parlante exterior porque la verdad no escucho nada con este auricular. Un segundo. A ver, decime ahora. Buenísimo ahí el por qué, eso me faltaba entenderlo. Ah, está bien, listo. 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 Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí continuamos con esto. Bueno, para dos conductores, simplemente multiplico por 2, porque esto va a ser lo mismo, nada más que si, como que me pongo de cabeza, ¿no? Para el conductor de la derecha es lo mismo, pero me doy vuelta, me voy para abajo. O sea que al sumarse una corriente y la otra, recuerden que cuando las corrientes iban las dos para el mismo lado, cuando van las dos para el mismo lado, lo que hay en el medio se cancela. Pero como va una para un lado y otro para el otro, lo que hay en el medio se suma, porque si yo aplico la regla de la mano derecha para el conductor de la derecha, el campo va hacia adentro de la pantalla, en el centro de los dos conductores. Y si aplico la regla de la mano derecha para el conductor de la derecha, es lo mismo, también va hacia adentro de la pantalla, entonces hay una suma. Por lo tanto, el flujo, ¿sí? O el L, el flujo va a ser el doble, ¿sí? Para los dos conductores. Va a ser el doble de lo que calculé para un solo conductor. Entonces el flujo va a ser el doble. Por lo tanto, esa inductancia va a ser el doble del flujo que calculé recién para un solo conductor dividido la corriente. ¿Sí? Reemplazo el flujo por lo que calculé antes y lo multiplico por 2 y acá divido por la corriente y fíjense que la corriente se cancela, o sea que no necesitabas a la vez la corriente, qué suerte. El 2 se va con el 2, bueno, y entonces fíjense que la L que está acá, ¿qué pasa? Si la L que está acá la paso dividiendo, me independizo de la L, ¿sí? Me independizo del largo del conductor, que es justamente la inductancia por unidad de longitud de la línea del final. El L mayúscula sobre L minúscula, me queda esto que está acá, y estos son todos datos que yo tenía. D, bueno, sí, era dato del problema, no estaba numéricamente, pero era dato del problema. A es dato del problema, bueno, mu0 es dato y pi es dato, digamos. Fíjense que solamente con la geometría del conductor, o sea, el radio de los conductores y la distancia de separación de los conductores, con eso solamente obtengo el parámetro inductancia por unidad de longitud, que es un parámetro de la línea de transmisión que se utiliza bastante, ¿sí? Esto cuando veamos línea de transmisión, que sería el primer capítulo que vamos a ver después de las vacaciones de invierno, van a ver que se utiliza este parámetro. ¿Alguna consulta? Sí, yo quería preguntar, una cosa que no entiendo, o sea, entendí perfecto el desarrollo, cómo llegamos todo, pero ¿por qué elegiste esa superficie para calcular el flujo y no otra? Bueno, porque es justamente, si yo pondría, digamos, a ver, ¿qué otra superficie podría elegir? Podría elegir una superficie que salga de acá al centro y vaya hacia el infinito, qué sé yo. ¿Podrías curvar ese plano ¿Cómo? de forma cóncavo?
Sí, podría ser un plano cóncavo, podría ser cualquier superficie y debería darme lo mismo. O sea, cualquier superficie que una ambos conductores, digamos, voy a tomar cualquier superficie que una ambos conductores y debería dar exactamente lo mismo. Sí, sí, debería dar lo mismo. Bueno, sería más complicado de realizar, pero sí o sí tiene que ser una superficie que una ambos conductores, justamente porque la inductancia es la inductancia de la línea, no la de un solo conductor. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Y, perdón, una consulta más. Eh, debería, ¿hay un motivo por el cual se unen desde los bordes de los conductores? ¿Podría unirse desde Z hasta D más A, por ejemplo? O sea, de 0 a D más A, quiero decir. Claro, bueno, en realidad, si vos ves la línea tiene, digamos, los dos conductores no están pelados al aire, sino que están rodeados por un aislante también, ¿sí? Que cumple la función de protección nada más, porque podrían estar tranquilamente al aire, pero, digamos, es todo un plástico que recubre uno de los conductores, ese mismo plástico va hacia el otro conductor y lo vuelve a recubrir. Entonces la única forma de unirlos es por los bordes, digamos, ¿no? O sea, yo por más que introduzca el plástico adentro del conductor, digamos, bueno, me quedaría un pedacito del conductor aislado, digamos, pero no sería, no sería para nada práctico. No sé si su duda es un poco si dentro del metal puede haber campo Bueno, pero magnético y sí, por puede qué haber, no. sí, 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 sí. Sí, pero ahí decía que había que despreciar la inductancia producida por, donde está el enunciado que decía. Considera despreciar la inductancia aportada por los conductores. Ya la inductancia, digamos, lo que sería la inductancia dentro del conductor, eso Ah, también bueno, gracias. puede calcular, pero acá dice que hay que considerarla despreciable. O sea que yo solamente me limito a calcular lo que hay fuera de los conductores. Eso es lo que me dice el ejercicio. Lo que me dice que haga el ejercicio, ¿no? No sé si esa era la pregunta. Sí, sí, perfecto. Ah, listo. Gracias. No, no. Eh, bien, pasamos al siguiente. Vamos a hacer una combinación, ahí tenemos de ley de Ampère y ley de Faraday. ¿Sí? Dice, el punto A determine el coeficiente de inducción. Este no sé si lo hicieron con Norberto, si lo hicieron, bueno, mejor, porque así después agregamos, entienden mejor lo del coeficiente de autoinducción. Y le agregamos después la parte Faraday. ¿Mm? Coeficiente de autoinducción de una bobina toroidal que tiene n vueltas de alambre devanado sobre el núcleo de permeabilidad relativa mu sub r. Acá ya, fíjense que no es mu cero, ¿sí? Es un mu diferente al mu cero. El radio interior del toroide es A y el radio exterior B. Acá tenemos la figura. La sección del mismo es cuadrada del lado H. ¿Sí? O sea, tenemos toroide es simplemente una dona, digamos, ¿no? Y a la cual alrededor se le envuelve, ¿sí? Un bobinado, y se le enrolla un alambre. Entonces tenemos el radio interior que es A, ¿sí? Y el radio exterior es B, y la sección cuadrada H. Y luego lo que tengo que hacer, o sea, primero calculo la inductancia, perdón, el coeficiente de autoinducción, que sería la inductancia. Y luego calculamos lo que dice que acá, colocar una espira cuadrada también del lado L, ahí está la espira, lado L, ¿sí? Que rodea el toroide como le indica la figura. Entonces necesito calcular la FEM inducida en esa espira. ¿Sí? Vamos a hacerlo sencillo porque se les podría complicar un poco, pero para que lo entiendan, calculamos la FEM inducida en la espira si la corriente que circula por el bobinado del toroide es esta, 1 ampere seno de megati. Estos son todos los datos, vamos a calcular valor numérico de todo. 50 Hz, el lado de la espira es 10 centímetros, el H, o sea, la sección
perdón, el lado de la sección del toroide es 5 centímetros, el radio interior A, el radio exterior, bueno, A más 5 centímetros. El MUR acá está, el MUR del núcleo del toroide, o del núcleo del bobinado, vamos a decirlo, 50, y la cantidad de vueltas del bobinado en el toroide es 100 vueltas. Bien. Perdón, ¿el L a qué correspondía? ¿Cómo? El L. L sería el largo de la espira esta, la que coloco. Ah, ok. ¿Sí? El lado, digamos, los 4 lados son iguales, ¿no? Es cuadrado. Bueno, no sé si lo hicieron con Norberto. Lo suele hacer él, por eso les pregunto. ¿Para qué se utiliza un toroide? Bueno, lo bueno es que concentra todo, digamos, el campo producido por el bobinado, lo concentra todo dentro del toroide. Si yo tengo un bobinado, por ejemplo, abierto cilíndrico, las líneas de campo se encierran por afuera del núcleo del bobinado, ¿sí? En cambio, en el toroide, la línea de campo se cierra por adentro del toroide, esa es la ventaja que tiene. Entonces, todo el campo producido, todo el campo que va a inducir el toroide, el campo de inducción, está cerrado a través del núcleo que yo coloco. O sea, ahí el núcleo lo que me permite es aumentar el campo de inducción. O sea, que el campo de inducción sea mayor. Entonces, si yo quiero calcular, vamos a calcular, lo primero que tenemos que hacer es calcular ese campo de inducción. A lo largo del radio, ¿sí? R, este radio, que está adentro del toroide, lo que dijimos, ¿sí? Con la corriente I, que después vamos a reemplazar en el punto B por el valor que me indicaron. Y N espiras, o sea, cada espira produce un campo independiente que con N espiras, digamos, una al lado de la otra, lo único que tengo que hacer es multiplicar por N. Bien, o sea, es mucho más sencillo de calcular que con un bobinado cilíndrico, que creo que ese sí lo hicieron con Norberto, o no lo hicieron, el bobinado cilíndrico, el campo producido, el campo de inducción del bobinado cilíndrico. Sí, sí. Sí, ese lo tuvieron que hacer. Bien. Bueno, el diferencial de línea, como casi siempre, es R diferencial phi versor. Resuelvo la ley de Ampère y me queda exactamente igual que para cualquier conductor, salvo que estoy multiplicando por n, por la cantidad de vueltas, y el mu, ¿sí? Ya no es mu cero, ¿sí? Es un mu del núcleo del toroide. Bueno, entonces, como dijimos, la inductancia es el flujo del campo de inducción magnética sobre la corriente. En este caso tenemos que multiplicar por n, ¿sí? Porque es la cantidad de vueltas del bobinado. Eso sería lo que sería la inductancia del bobinado, ¿sí? El flujo de inducción magnética es este que está acá, y bueno, ¿qué superficie utilizo para calcular el flujo? O sea, recuerden que generalmente, o siempre, generalmente no, siempre, esto, fíjense, el campo tiene que ser, ¿cómo tiene que ser respecto a la superficie? Ya mirando la ecuación deberían saberlo, pero bueno, porque ¿qué pasa con los productos escalares? Tiene que ser perpendicular. Tiene que ser perpendicular, porque si no es perpendicular, da Da cero por cero. el coseno. Si no es perpendicular, da cero. Entonces, el campo tiene que ser perpendicular a la superficie que yo tomo, o al diferencial de superficie. Si no, el flujo me da cero. Por eso en el ejercicio anterior tomamos un plano. Si hubiéramos tomado
una superficie curva y bueno, tengo que calcular, a ver, justo el campo, como el campo, digamos, tiene dirección phi versor, y tengo que calcular el campo, sí, que va perpendicular a esa superficie, tendría que ir bien. Pero en este caso es más sencillo, ¿no? ¿Cuál superficie tomo? Un corte El área radial. del núcleo. ¿Cómo? Un corte radial. Un corte radial. El Con área la del dirección núcleo. phi. El área del núcleo. ¿Qué área? Claro, de la sección cuadrada. Eso es lo que. La sección cuadrada y otro que me dijo, la sección, digamos, el disco. ¿O no? No, yo decía un corte en dirección phi. Un plano que tenga la dirección de phi. Es lo mismo. O sea, Claro, bueno, sí, es una sección sección del cuadrada, núcleo. exactamente. Sí, sí. Sí, tiene que ser, porque si tomo un plano horizontal, digamos, que sería el disco, una sección de un disco de la dona, Es paralelo es al paralelo al flujo. campo, no me sirve, tiene que ser perpendicular al campo, bien. Entonces, ahí está. Este sería el plano que voy a tomar. Y el diferencial de superficie tiene que estar adentro de ese plano. Entonces vamos a calcular ese diferencial de superficie. Si estoy en coordenadas cilíndricas, esta sección, este lado de la diferencial de superficie es diferencial de R, y el otro lado es Phi de R. Digo, R de phi. No, R de phi es el que va hacia adentro. Z. diferencial de Z. ¿Sí? Diferencial de Z. Y sí, ¿qué versor? A ver, el versor, El phi. phi versor, bien. Ahí estamos. Bueno, entonces calculamos el flujo como el campo de inducción que ya habíamos calculado antes, por el diferencial de superficie. Recuerden que, fíjense, el diferencial de superficie tiene phi versor, y el campo tenía phi versor. Esta es otra forma de decir, la superficie tiene que tener el mismo versor del campo de inducción para calcular el flujo, ¿sí? Es lo mismo que decir, son perpendiculares. Bien, porque recuerden que el versor superficie es perpendicular a la superficie. Entonces, diferencial Z, los límites de integración entre, bueno, como esto está en el centro es menos h sobre 2 y h sobre 2, bueno, podría ser entre 0 y h también, es lo mismo, me va a dar exactamente lo mismo. Lo que pasa que, claro, como quiero poner la curva justo en el centro, bueno, menos h sobre 2. Si no, el R me va a quedar medio torcido, ¿no? Me va a quedar así medio torcido para arriba. Y acá, ¿dónde estamos? Acá no, bueno, sí, no me va a quedar torcido, me va a quedar así y voy a tener que tomar un pequeño Z también. Y acá, fíjense que el R que correspondía al campo de inducción es diferencial R sobre R, lo tengo que poner en la integración del diferencial de R, ¿no? R va entre A y B. Entre A y B. Bien. Bueno, resuelvo la integral, me queda diferencial de Z integrado junto con los límites, ya me queda H directamente, y la integral de diferencial de R sobre R logaritmo, ya aplicando los límites, me queda B sobre A. Y esto sería el flujo de inducción magnética dentro del toroide. Bueno, la inductancia directamente, N por el flujo sobre corriente. Bueno, ya tenía una N acá y ahora tengo otra N acá. Bueno, entonces N cuadrado me va a quedar. Corriente se va con corriente. Recuerden que mu es mu R por mu 0. Y acá tengo todo, ya no. Tenía el dato de N, tenía el dato de H, tenía B, tenía A, tenía mu R. Mu 0 es dato también. Me queda entonces reemplazando cada uno de los valores que la inductancia es 405,46 milihenry. ¿Está bien? Eso es reemplazando cada uno de los
valores que me habían dado el problema. Bien, ese era el punto A. Vamos al punto B. Perdón, profe, Sí. cuando calcula el flujo es mu, no mu cero, ¿no? ¿El flujo? Sí, Disculpa. es mu, no mu cero. ¿No? Acá está mu. Acá pusimos mu 0, sí, es verdad. Ah, ok, Aquí está joya, mu. joya. Acá, sí, tenés razón. Sí, acá está mal. En la primera ecuación está mal, en la segunda quedó bien. Sí, es verdad, tenés razón. Es mu. Sí. Sí, porque está calculado dentro del, digamos, dentro del toroide, que tiene un mu sub r diferente al del aire. Pero bueno, acá digamos, ven, fíjense, mu sub r por mu sub 0, o sea que acá multiplicamos, creo que era 50 por 4pi por 10 a la menos 7. Bueno. Y ahora tenemos el punto B, ¿no? Punto B, que, digamos, tenemos que calcular la FEM inducida en esta espira. ¿Sí? Recuerden que, bueno, no les puse la ecuación de cómo calcular la FEM, pero bueno, vamos de vuelta. O sea, la FEM, para calcular una FEM, tengo que utilizar, digamos, el flujo concatenado por la espira secundaria, digamos, la espira donde se induce la FEM. El flujo inducido, digamos, yo podría tomar toda la superficie de la espira, pero fuera de lo que sería el toroide, se cancela, digamos, lo que decía, ¿dónde está? Acá está. Bueno. Fuera del toroide el flujo se cancela. Lo que está a la derecha se cancela con lo que está a la izquierda. Lo que está arriba se cancela con lo que está abajo. ¿Sí? Entonces solamente tengo flujo dentro del toroide. Por lo tanto, el flujo concatenado, digamos, por la espira secundaria es directamente la superficie del toroide. ¿Sí? El flujo concatenado por la espira es el producido por el campo que produce el toroide, ¿sí? Y en la superficie, la sección del toroide. ¿Sí? O sea, y acá, bueno, el diferencial de superficie es el mismo que habíamos calculado antes. El campo ya lo habíamos calculado. Y solamente voy a calcular la inducción producida en esta superficie. Bueno, entonces el flujo en esta superficie, que sería el producido por el campo que produjo el toroide, ¿sí? Acá tenemos el campo que produjo el toroide, ¿sí? Que es este que está acá, B, mu por n por i. Acá la i ya la reemplazo por la corriente que me decía el enunciado, sobre 2πr. ¿Sí? Por phi verso. Y después el diferencial de superficie, bueno, lo tenemos acá. Y los límites de integración, obviamente, de vuelta. A y B, 0 y h. ¿Sí? Diferencial z, 0 y h. Diferencial r sobre r. A y B no, menos a y menos b porque estamos del otro lado. Bueno, pero la integral me da parecido a lo que me había quedado antes. ¿Sí? Parecido no, igual. Solo que reemplacé la corriente por I1 de t. Esto sería lo que llamamos inductancia mutua, la inductancia mutua entre el bobinado primario y el bobinado secundario. A esto lo llamamos M, esto seguramente lo vieron en la teoría. La inducción mutua, cuando hay un bobinado primario y un bobinado secundario, tengo una M que es la inductancia mutua entre los dos bobinados, digamos, que es producida por el flujo que circula entre los dos, sí, entre los dos bobinados, entre las dos espiras. Bueno, la FEM, ¿cómo la calculo? De esta forma. Es la ley de Faraday, que me dice que la derivada del flujo, ¿sí? Del flujo concatenado por la espira, menos la derivada del flujo concatenado por la espira respecto del tiempo, es igual a la FEM inducida.
o la tensión variable inducida en la espira, en los bornes de la espira, ¿no? Bueno, reemplazo directamente flujo por, ¿sí?, lo que yo había calculado recién, con lo cual lo único variable respecto del tiempo es la corriente, todo lo demás es constante respecto al tiempo. Si yo no tengo nada variable respecto al tiempo, o sea, si el flujo no es variable respecto al tiempo, no tengo FEM inducida. O sea, si es un flujo quieto en el tiempo, digamos, constante, no tengo FEM inducida, entonces tiene que ser variable en el tiempo. La corriente era 1 ampere seno de omega t, ¿sí? Varía en el tiempo en forma senoidal, ¿sí? La corriente varía en el tiempo en forma senoidal, por lo tanto, eso es lo que voy a derivar respecto al tiempo. La derivada del seno omega t respecto al tiempo, ¿cuánto vale? Coseno omega t, y el omega sale fuera de la derivada, digamos, sale multiplicando. Y me queda esto directamente. Ahora, lo único que hago es, bueno, esto es directo. Puedo escribirlo como coseno omega t o puedo escribirlo como e a la j omega t. Esto lo van a ver en el capítulo siguiente de ecuaciones de Maxwell, donde van a ver ondas y bueno, van a ver que esto se puede escribir de cualquiera de estas dos formas, pero más fácil, obviamente, escribirlo como un coseno omega t. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la FEM inducida de la espira? Reemplazo todas las letras por los valores numéricos, ¿sí? 50, 4π por 10 a la menos 7, tengo n es igual a 100, h es igual a 0,05, o sea, 5 centímetros, 1 ampere, 2pi, omega es igual a 2πf, ¿saben lo que es omega? La frecuencia angular. Sí, la pulsación. La pulsación de la onda, ¿sí? Frecuencia angular. Entonces la frecuencia es los ciclos del seno, ciclos senoidales por segundo. Ciclos por segundo, ¿sí? Ciclos por segundo lo obtengo como 2pi. Perdón, ciclos por segundo es la frecuencia, 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Entonces omega lo tengo como 2pi por frecuencia. Logaritmo de 15 sobre 10, bueno, el coseno. Entonces hago esta cuentita y miren, me quedan exactamente igual que, de casualidad, de casualidad, me queda exactamente igual que el valor de la inductancia. Pero esto es negativo, o sea, recuerden que la ley de Faraday me dice que tiene que ser negativo, lo que induje fue negativo. Milivolt, en este caso, por el coseno de omega t. Bueno. Y esto era todo el ejercicio, ¿no? Sí. Vamos a hacer otro de ley de Faraday. Ya hicimos Ampere, combinamos Ampere con Faraday y ahora pasamos a Faraday directamente. Este va a ser relativamente parecido al de recién. Tenemos que una espira cuadrada de 25 centímetros de lado se encuentra en un campo magnético H, ¿sí? Ahora H, campo magnético, B era campo de inducción, H campo magnético, que varía sinusoidalmente con el tiempo una frecuencia de 5 MHz, con un pico de 1 ampere sobre metro. El vector H es perpendicular al plano de la espira y esta se encuentra en el vacío. ¿Qué tensión máxima se tendrá en los bornes de la espira? Bueno, se dice con palabras lo que vamos a graficar acá. Tenemos la espira, ¿sí? 25 centímetros de lado, el lado lo llamamos D en este caso. Tenemos un campo H, un campo magnético que varía en el tiempo, varía en función del tiempo. Y eso, digamos, es perpendicular, ¿no? Dice por algún lado. No dice nada, bueno, pero es perpendicular a la espira, no dice que es perpendicular. Sí, acá dice, el vector H es perpendicular al plano de la espira. Se encuentra en el vacío, o sea que el mu es mu cero. ¿Sí? Y acá esta S que está acá significa la sección o la superficie o el área de la espira. Bien,
Entonces ahí tenemos de vuelta lo mismo. La FEM inducida, como vimos recién, la ley de Faraday, menos el flujo de inducción magnética respecto del tiempo. ¿Cuánto vale el flujo de inducción? Bueno, ahí está. Lo que dijimos siempre, ¿sí? ¿Cuál sería la superficie que tengo que tomar para calcular el flujo? El área que encierra la espira. El área de la espira, sí, eso es Faraday, siempre así. Si la espira, por eso lo vamos a ver en el ejercicio siguiente, pero si la espira no es perpendicular al flujo, ¿qué pasa? Si la sección de la espira no es perpendicular al campo. Hay que hacer como una proyección sobre el plano. Hay que hacer la proyección perpendicular, exactamente. El coseno entre los ángulos. ¿Cómo? El coseno entre los ángulos normales. Claro, O sea, bueno, el ejercicio siguiente es así, pero vamos a que la proyección me va a dar justamente algo así, algo con un coseno. Recuerden por qué, porque si no el producto escalar me da 0, si no es perpendicular. Bueno, acá utilizamos directamente coordenadas cartesianas, ¿sí? Fácil. Diferencial de superficie de X de Y, K versor. Fácil. Bueno, el campo magnético entonces tiene una amplitud, un módulo y una parte que varía en el tiempo. El campo de inducción, que es el que tengo que usar para calcular el flujo, es el campo magnético por mu sub 0. Mu sub 0 porque ahí decía que estaba en el aire, digamos, la espira. No estaba en ningún otro medio. Bueno, recuerden la pulsación, esta omega t la obtengo como 2πf. Acá la frecuencia decía que era 5 MHz, frecuencia bastante alta. Así que multiplico por 2π, obtengo la pulsación o la frecuencia angular, como la quieran llamar. Y la amplitud del campo magnético era 1 amper sobre metro. Entonces, multiplico por mu0 esto, tengo acá el seno de cómo varía en el tiempo, K versor. K versor porque, bueno, sí, la dirección del campo de inducción es exactamente la misma que el campo magnético, así que está apuntando hacia arriba, o sea que es K versor. Diferencia de superficie también K versor, recuerden que tienen que tener el mismo versor, lo cual indica que son perpendiculares. Y ahora vamos a resolver la integral, ¿sí? Del flujo, sería B, ¿sí? Diferencial X va de 0 a D, y diferencial Y también de 0 a D, porque es cuadrada la espira. Por lo tanto, tengo que el flujo es el campo B por D cuadrado por K versor. ¿Sí? Como el campo tiene, ¿dónde está? Cuando yo reemplace el campo acá por el campo que está acá, el campo dijimos acá que tiene K versor, el K versor se va a volar, digamos. Ahí está. Bueno, D cuadrado lo puedo llamar S, si quiero, qué sé yo. S de superficie. D cuadrado es S de superficie, es lo mismo. Mu 0 por 1 amper metro, seno de omega t, K versor por K versor vuela. Entonces, si calculo la FEM, digamos, tengo esto que está acá, calculé acá el flujo, derivo la parte temporal, que sería el seno, lo derivo respecto al tiempo, y me queda, bueno, reemplazando valores, menos 2,5 volt por el coseno de esto. Pi por 10 a la 7, 1 sobre segundo por t. ¿Sí? Esto lo único que hice fue derivar, derivando el seno me queda coseno. Recuerden que el omega pasa multiplicando fuera de la derivada. Y bueno, reemplazo el mu 0, reemplazo la sección, reemplazo nada más. Y me queda menos 2,5 por el coseno de omega t. Bien. ¿Pedí algo más el ejercicio o no?
Bueno, este era fácil, este era más o medianamente parecido al otro, nada más que lo único que hacían era en vez de darme una corriente y un bobinado que produce el campo, directamente me dan el campo y listo. Acá vamos a tener el caso en que la espira no es perpendicular, ¿sí? Entonces tenemos la espira cuadrada de área, ya directamente me dan el área de la espira, ¿sí? 1 metro cuadrado. Se encuentra girando a una frecuencia de rotación constante, omega, 1000 revoluciones por minuto, o sea que la espira está girando. Gira perpendicularmente sobre un campo de inducción magnética constante, B igual 0,5 Weber sobre metro cuadrado. O sea que el campo es constante y lo que varía, ¿qué es? O sea, si la espira está girando. Ahora vamos a ver. O sea, tenemos. O sea, alguna variación en el tiempo tiene que haber, porque si no, no hay FEM inducida. ¿Sí? La sección efectiva, o sea, lo que cambia es el producto de los vectores. Acá. Exacto, o sea, yo tengo ahí el campo que está fijo ahí abajo, la espira girando, entonces como decían, si cuando la espira gira, cuando la espira no está perpendicular al campo, tengo que hacer una proyección, bueno, el único momento que está perpendicular al campo es cuando está en esta posición. Después la espira va a ir girando y la sección efectiva, justamente la proyección de la sección que da perpendicular al campo va a ir variando. Bueno, eso es lo que varía en el tiempo. Pues si no hay variación en el tiempo, no tengo FEM inducida. Bueno, sería un gráfico sencillo de lo que es un generador de corriente o de tensión. O sea, un generador, una turbina, por ejemplo, de una central eléctrica. Bueno, funciona más o menos así, más o menos, digamos, ¿no? Hago girar en un campo fijo, hago girar un bobinado, muchas espiras, digamos, ¿sí? Y eso me produce electricidad, corriente o tensión o lo que sea, ¿no? Tensión. Eso sería un generador de tensión. Digamos, la espira se gira, por ejemplo, con un chorro de agua, eso sería una central hidroeléctrica, o se gira con un motor de naftero, un motor gasolero, qué sé yo, eso sería una central térmica, o se gira con una caldera, digamos, con vapor de agua, ¿sí? Que hace girar la turbina, eso sería lo que pasa, por ejemplo, en una central nuclear, ¿sí? La central nuclear calienta el material nuclear, la fisión nuclear se utiliza para calentar el agua, digamos, produce vapor de agua, eso pasa por una turbina, se gira la turbina y se produce la electricidad. Bueno, entonces esas son las formas que tenemos de generar electricidad. También puede ser con un molino de energía eólica, el viento, digamos, hace girar la espira, digamos, en un campo fijo, y ahí también se produce electricidad. Bueno, son todas las formas de producir electricidad a través de un generador. Bueno, entonces esta espira gira a 1000 revoluciones por minuto en un campo fijo. Bien. Bueno, esta es la ley de Faraday y lo que vamos a hacer es, bueno, como calculo, esto ya lo que vimos recién, el flujo magnético, la superficie de la espira, ¿verdad? Esto lo hicimos recién, entonces tenemos que la superficie es 1 metro cuadrado. El flujo es variable porque la espira gira, digamos, ¿no? Hasta acá es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora vamos a ver cómo metemos la variación en el tiempo. La espira gira a 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? Que es omega. Entonces, habría que convertirlo a Hertz. tengo que convertirlo a Hertz, exactamente. Ahí está. 60 o sea, RPM. O sea, la frecuencia sería 1000, 1 sobre minuto, 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? Si lo quiero convertir a Hertz, que es 1 sobre segundo, directamente divido por 60. Y me queda 1 sobre segundo. Eso pasa. ¿Sí?
Y acá para obtener el omega, 2pi por justamente 1000 sobre 60. Y me da que acá sería, acá está mal, no es 1 sobre segundo, sino radianes sobre segundo, aunque los radianes no son una unidad. Así que no está del todo mal poner 1 sobre segundo, pero cuando yo veo que dice radianes sobre segundo, ya sé que se está refiriendo a omega. ¿No? Si yo veo 1 sobre segundo, se está refiriendo a frecuencia, a F. Pero bueno, eso es una cuestión caprichosa mía, digamos, no está mal. Pero quizás en el capítulo siguiente, en el próximo capítulo, eso les va a facilitar bastante las cosas, ¿sí? de poner radianes sobre segundo, a pesar de que el radian no es una unidad. Pero bueno, eso déjenlo para el próximo capítulo. Para este capítulo estamos bien. Bueno, entonces, lo del área efectiva que estamos diciendo, cuando la espira está perpendicular a la curva, el área, dijimos, 1 metro cuadrado, ¿sí? 1 metro cuadrado, vamos a suponer que la espira es cuadrada y tiene 1 metro de lado. Y listo, es 1 metro cuadrado. Bueno, cuando la espira gira, ya el área efectiva, ¿sí?, pasa a ser menos, digamos. En vez de tener un lado de, vamos a suponer, 1 metro, va a tener un lado, ¿sí?, menor. Este lado. El lado que entra a la pantalla va a seguir siendo 1 metro, pero el lado, digamos, paralelo a la pantalla va a ser menor, de su B, lo vamos a llamar. Bueno, vamos a suponer que este ángulo es un ángulo variable, pero cuando la espira giró un ángulo θ, ¿sí?, este ángulo varía, ¿sí?, a medida que va avanzando el tiempo. Y lo llamamos a este ángulo, como varía a lo largo del tiempo, varía también dependiendo de la frecuencia. Si esta frecuencia aumenta, va a aumentar más rápido con el tiempo, ¿sí?, a medida que transcurre el tiempo, el ángulo. El ángulo, digamos, depende del tiempo y de la frecuencia. Si la frecuencia es fija, bueno, listo, tiene una rotación fija. Que es la omega que calculamos recién. O sea, omega por tiempo. Bueno, entonces, el coseno de este ángulo, θ, es dx por d, ¿dónde está? D, ¿qué puse d? No, por d, sí, también, es verdad. Acá estamos, o sea sería adyacente, ¿sí?, porque el ángulo que está acá es el mismo que está acá, ¿no? Por extrapolación. El ángulo θ es adyacente, perdón, el coseno de θ es adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo d. Eso no cambió. Entonces, el nuevo d sub x, o sea, el lado efectivo, digamos, que queda perpendicular a el campo, me queda que es igual a, acá lo único que hice fue despejar, entonces d por el coseno de θ. Ahí está el coseno que habían dicho, ¿sí? Y acá, bueno, reemplazo θ por omega t, que es lo que habíamos puesto acá arriba. Para calcular la superficie de la espira tengo el lado en x, que es d sub x, y el lado en y, que ese lado no cambió, sigue siendo perpendicular a la espira. Entonces, a ese lo sigo llamando d. Y la superficie entonces, la superficie efectiva, ¿sí?, que la llamo S', es d por d, que sería este d que viene de d sub i, y el d coseno de omega t que viene del d sub x. Este es el área efectiva. Entonces, por eso el área efectiva varía con el coseno del ángulo que forma la espira con el campo. Sí, perpendicular al campo, vamos a decir. O sea, directamente el área de la espira, o sea, el área efectiva es el área de la espira por el coseno omega t, directamente. Y ahora sí, ya está. Habíamos dicho que el flujo era esto. ¿Sí? Reemplazamos dx de y por dd coseno de omega t. O sea, la superficie por el coseno omega t. K versor se va con K versor. ¿Sí? Fíjese, B tiene K versor. Y esto ahora
Lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Vamos, para calcular la FEM. ¿Qué le tengo que hacer? Derivarlo en función del tiempo. Derivarlo en función del tiempo y ya tengo la FEM. ¿Sí? Ah, y el signo menos, no se olviden del signo menos. ¿Sí? Si no le restamos un punto del parcial. No, mentira. Pero no se olviden del signo menos. Entonces, bueno, la derivada del coseno, menos seno, ¿no? Y acá el menos debería irse, no se fue, porque me equivoqué. Bueno, entonces es 52 vol por el seno de omega t. Sí, el menos se tendría que ir porque la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Vamos a ver si lo puedo reparar. Si ya queda. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna consulta? Por mi parte, no. Bueno, listo. Entonces, si no hay ninguna consulta, pueden agarrar la serie 2 y tienen para hacer ejercicios, ley de Biot y Savart, problema 1, 3, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Decimos ninguno de Biot y Savart hoy, pero si quieren hacer, tienen ahí. Ley de Ampère, solamente 2, uno de los cuales lo hicimos hoy. De potencial vectorial magnético, que es un tema bastante complicado y tienen que resolver integrales triples, etcétera, integral doble para superficie, integral triple cuando se trata de volumen. Yo diría que no los hagan. Ahora, o sea, después lo que vamos a hacer es quizás si vemos el capítulo de antenas, que es el último capítulo que casi nunca lo llegamos a ver, pero bueno, ahí podríamos profundizar un poco más. ¿Sí? Pero si quieren hacerlo, háganlo. Pero se van a complicar la existencia y en el parcial no lo vamos a tomar nosotros. Ahora, puede aparecer en algún final, así que eso, por eso les digo, si ustedes van a rendir final, a veces aparece. Pero en parcial, a lo sumo, lo que podemos llegar a tomar son preguntas teóricas. ¿Sí? De qué es el potencial magnético, para qué se usa, para qué sirve. El concepto teórico sí. El concepto teórico sí, eso estudienlo, porque lo podemos preguntar. Pero ejercicios, en el parcial no. Flujo magnético de inductancia, tenemos el 11, 12, 14, 15. Bueno, de fuerza magnética, que tampoco hicimos, pero lo pueden hacer, es el único que es el 13. Y después de ley de Faraday, 16 y 17. Condiciones de frontera, que no hicimos ninguno, pero esto vieron también qué pasa cuando hay una frontera de dos medios diferentes, qué pasa con B y qué pasa con H. Perdón, ese tenemos el problema 18. La semana que viene les voy a subir al campus virtual un trabajo práctico que sería del capítulos 1 y 2, entrega obligatoria, les anticipo ya, que van a ser ejercicios tipo parcial. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es resolverlos, traten de hacerlo por su cuenta, de no copiárselo, porque les va a servir muchísimo, pero muchísimo, para después rendir bien el parcial, digamos. Ahí van a cometer errores, se van a equivocar y van a decir, no, y esto para acá, para ver cómo hago. ¿Sí? Eso, lo bueno que tiene, justamente, si ustedes agarran y un compañero se los pasa y se lo copian, y bueno, está bien, lo entregan, pero no les va a servir para nada, porque la idea es que tengan contacto, digamos, con lo que sería un ejercicio tipo parcial y que se equivoquen ustedes, ¿sí? Porque puede ser, ahora esto lo estamos grabando, ¿no? Entonces ponemos la grabación, subimos la grabación a YouTube o al campus o al aula virtual,
y ustedes miran cómo yo resolví un ejercicio. Está bien, perfecto. Ven cómo se resuelve, pero cuando ustedes lo tienen que ir a resolver, van a tratar de intentar por diferentes caminos y van a ver que se les va a dificultar varias cosas. Y si eso les pasa en el parcial, y bueno, pierden un montón de tiempo. Si no van a llegar a terminar el parcial. Entonces, si esas dificultades les pasa antes del parcial, bueno, es un montón de tiempo que ahorran en el parcial. Esa es la idea de este trabajo práctico, ¿no? Ejercicio tipo parcial. De los dos primeros capítulos, sería campo eléctrico y campo magnético, vamos a subir el enunciado al aula virtual o al campo virtual. ¿Sí? La entrega, bueno, acá dice campus virtual, no, la entrega la vamos a hacer presencial, que sería, a ver, cuando me toca dar a mí. A ver, me voy a fijar en el cronograma. Pero la vamos a hacer. Después yo igual, cuando cargue, ahí ponemos la fecha, pero ya se las voy diciendo como para que... a ver. ¿Cuándo sería la próxima vez que nos vemos nosotros, face to face? A ver, sería... creo que sería el 18 de junio, si no me equivoco. O sea, para el sábado el 18 de junio, para los viernes 24 de junio, porque hay un feriado en el medio, ¿no? Sí, eso sería, sí. 18 de junio, 24 de junio, esa sería la próxima vez que nos vemos presencial. Así que más o menos para esa fecha sería la entrega de... Porque lo van a resolver en un papel y que hasta el año pasado que teníamos todo virtual, sí, lo tenían que escanear y subir, pero la verdad que para mí es mucho, si lo van a hacer así, para mí es mucho más cómodo que me den el papel y lo corrijo en el papel directamente. ¿Sí? Los ejercicios de evaluación del trabajo, ¿lo van a subir al campo? ¿Ya está subido? No, todavía no está subido. Lo vamos a subir ahora la semana que viene. Ah. Sí. Primero queríamos cerrar, digamos, el capítulo campo magnético con la clase de ejercicios. Y ahora sí que ya, digamos, más o menos. Les dimos toda la teoría, les dimos cómo se encaran los ejercicios. Bueno, les ponemos el trabajo para que lo puedan resolver. Perdón, profe, hay otro también de electroestática. ¿Ese va a ser la misma modalidad o ese lo hacemos nosotros? No, sí, por eso. Es lo mismo, entran los dos primeros capítulos en este trabajo que les vamos a dar. Ah, perfecto. Ya. O sea, van a estar los dos por separado. Por un lado, pero los entregamos juntos. No, es un mismo trabajo práctico y va a tener ejercicios de los dos capítulos. Ok. No. Bueno, acá esto no le den bolilla, que dice entrega a través del campo virtual, no, lo vamos a sacar. Entrega será presencial. Ahí está. Profe, Sí. en el campus virtual hay en la sección de electrostática hay algo que se llama autoevaluación de electrostática. Sí. ¿Eso qué es? ¿Es Eso es este para mismo ustedes. trabajo? Eso es para que ustedes se autoevalúen y vean cuánto saben de electroestática. Ahora voy a poner una también de campo magnético. Ok, pero son ejercicios o es algo más teórico? Son preguntas conceptuales. Algunas son verdadero o falso, algunas son múltiple choice y algunas son, no me acuerdo qué otra cosa, son, digamos, son preguntas conceptuales, la mayoría. Ah, ok. ¿Y es por tiempo eso? No. Ah, buenísimo. Eso traten de hacerlo. Traten de hacerlo sin el apunte al lado. Yo les recomiendo que lo hagan así. Porque son cosas que tienen que tener en la cabeza a la hora de resolver el ejercicio del parcial, digamos, ¿no? ¿Y se puede reintentar la autoevaluación Sí, en caso eso de que no después se se puede llegue? reintentar. Lo hacen una vez.
sale mal, bueno, lo Buenísimo. intentan de vuelta, sí. Pero traten Bien, de gracias. hacerlo, como les digo, sin el apunte. Les va a resultar mejor. ¿Sí? O sea, repasen y después háganlo. Bueno, esto tampoco. La devolución les podemos mandar un resuelto si quieren, pero no vamos a tener tiempo de hacer una clase explicando, o por ahí lo explicamos un ratito en alguna clase de ejercicios, pero no sé si vamos a tener tiempo de hacerlo. Bueno, terminamos con la clase de ejercicios. Yo les voy hablando, vieron eso que les dije de potencial vectorial magnético. ¿Sí? Acá tienen un apéndice que si lo quieren mirar, mírenlo, buenísimo, pero esto es para que vean cómo se utiliza el potencial vectorial magnético, ¿sí? Que se utiliza justamente en la deducción de la ley de Biot y Savart. Tenemos la ecuación de Poisson. ¿Recuerdan la ecuación de Poisson de campo eléctrico? Que está acá. Bueno, también tenemos la ecuación de Poisson para el campo magnético, que es esta que está acá. O sea, el laplaciano del vector A. ¿Qué es el vector A? Es el de potencial, supongo, ¿no? Claro, es el potencial vectorial magnético. O sea, si la ecuación Esa de clase, Poisson. vamos por Faraday, ¿la dan después de Faraday o ya la dieron? Según me dijo Norberto, me dijo que ya lo dio. Ah, bueno, debe ser, perdí alguna de la clase, así que debe ser una de las O que perdí. sea, potencial vectorial magnético lo dio. Se da de una forma muy sencilla, pero bueno, fíjense lo que yo les decía de la integral de volumen, la integral triple, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no es algo, o sea, se puede, o sea, si yo les doy una clase entera para resolver un ejercicio de potencial magnético, lo van a entender, no es que no lo van a entender, pero tenemos que hacer para un ejercicio una clase entera. Entonces, no tenemos tanto tiempo, lamentablemente. Entonces, bueno, por eso es que es un tema que lo dejamos ahí medio a un costadito. Y bueno, por ahí si llegamos después a la clase de antenas, o irradiación y antena, y bueno, ahí lo retomamos. Pero bueno, si ustedes quieren ver un poco cómo se utiliza, acá tienen la deducción de la ley de Biot y Savart, que se las dejo justamente en este mismo apunte. Y bueno, acá dice cómo se utiliza, cómo se resuelve la integral, cómo tengo que hacer para ir a buscar los límites y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, y finalmente se llega, como ven acá, a la ley de Biot y Savart. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa, cualquier consulta me pueden escribir. Y la semana que viene ya arrancaría ecuaciones de Maxwell. Sería el capítulo 3. Ustedes tienen, bueno, sí, el fin de semana que viene no hay ningún feriado, por suerte. Así que si hay algún alumno de los viernes, no sé si hay alguno, pero bueno, viernes presencial, si no me equivoco. A ver, la semana que viene, esperen que ya les confirmo. Sí, presencial. Ecuaciones de Maxwell presencial. Así que bueno, arrancan con Norberto, después tienen virtual, después de vuelta presencial. Las últimas 4 clases, antes del receso, son conmigo, digamos. Sería propagación de ondas, que sería el capítulo 4. Todo el capítulo 4 lo van a tener conmigo, o sea, con Norberto terminan el capítulo 3. Después tienen conmigo ejercicio del capítulo 3 y arrancamos con el capítulo 4 y ya después terminamos con el capítulo 4. También vamos a terminar con un trabajo práctico que incluya capítulo 3 y capítulo 4. Así ya para el examen, que sería después del receso, ya tienen ejercitado bien lo que tomaríamos, digamos, ¿no? Así que bueno,
por mi parte nada más, no sé si alguno tiene alguna consulta. No, nada, profe. Bueno, listo, entonces, esperen que dejo de grabar.